Buenas, ¿cómo están? Acá Nacho Corva, de la ciudad de Mar del Plata. Quería acá compartirles un poquito de lo que es mi rutina así diaria de calentamiento, de lo que hago así como ilustrador. Y generalmente lo que empiezo a hacer, algo que está bueno repasar, es estar como siempre afilando un poco ciertos fundamentos. Entonces, algo que suelo hacer es hacer un par de dibujos de figuras así, medio gesturales, que lo importante es que cuando estamos haciendo estos dibujos así de gesto no es una cuestión de simplemente dibujar rápido, sino la idea es más que capturar lo que estamos viendo a nivel de parecido, sino capturar la emoción y el sentimiento y como ese movimiento de la figura que estamos viendo. Entonces un poco lo que estoy buscando es encontrar como estos puntos de conexión que lo que me hacen es como darle ese dinamismo a la figura, ¿no? Y con puntos, en realidad me refiero a puntos de conexión, quiero decir como estos arcos continuos, ¿no? Por ejemplo, que puedo ver entre el torso de esta figura y la pierna. Estoy usando una referencia para esto, no lo aclaré, perdón. No la estoy mostrando porque no creo que sea tan necesario, porque no me importa tanto que se luzca el parecido con lo que estoy haciendo, sino que simplemente se entienda cuál es la dinámica que estoy intentando, se va a agrandar un poquito, que estoy capturando así desde el movimiento, ¿no? Entonces, fíjense que empecé planteando como una línea de acción, ¿no? Y un cierto momento, un impulso de la figura hacia adelante, que es lo que me va a dar esa sensación como de desplazamiento del peso, de gravedad. Acá esta es una atleta, es una corredora olímpica. Y ¿no? Entonces fíjense que con una par de líneas rápidamente establecemos esa sensación de movimiento de la pose, y después, en el caso de que yo quiera limpiar esto, probablemente si estoy empezando quizás con esto ya sea suficiente y pase a otro, pero bueno, simplemente por una cuestión demostrativa voy a mostrar cómo haría para empezar a pulir esto. Entonces acá empezamos, ¿no? A encontrar ahí sobre esto como estos puntos ya más definidos y estas líneas que me empiezan a hacer un cierto planteo anatómico de la figura, ¿no? Entonces acá es importante mostrar cómo esta pierna así va para adelante y sin entrar en demasiado detalle, ¿no? Es simplemente una cuestión rápida como para empezar a calentar la musculatura, a calentar la coordinación, ¿no? Entre el ojo y la mano. En el caso, por ejemplo, si usan una Cintiq también, pero en el caso yo que uso una Intuos, ¿no? Que tenemos esta disociación entre lo que estamos viendo sobre la pantalla y lo que estamos haciendo abajo en la tableta, te va a llevar un ratito, ¿no? Afilar esa sincronización y esa coordinación mano-ojo. Así que ves, no estoy así como haciendo nada. Acá uso el tema de la calza como para reforzar un poco la tridimensión ahí de la figura. Acá me gusta mucho el tema como, ¿no? Como plantea ahí el flujo del movimiento desde la muñeca, así se quiebra ahí. Como ven acá, el músculo deltoides. Entonces simplemente un pequeño esbozo así anatómico. Y es importante considerar que, digamos, gran parte de lo que es la profesión, ¿no? de artista así visual o de ilustrador o de diseñador conceptual es lo que sería como el kilometraje, ¿no? El rodaje y estar ahí todos los días dándole un poco a los fundamentos como la anatomía, ¿no? el gesto y este tipo de cosas, ¿no? Entonces en un par de minutos ya resolví ahí más o menos, simplemente muy, aunque sea así esbozadamente, una figura humana, ¿no? Entonces capaz que en, no sé, 15, 20 minutos me hago 4 o 5 de estas, capaz que un poco más, a veces lleno la página o como unas 10, ¿no? Capaz que agarro esto ahí, saca, lo reduzco ahí y después sigo haciendo otro. Entonces
si imagínense si hacen como entre 10, 15 por día, simplemente así para calentar, en una semana son como 50 y son como más de 100 en un mes. Entonces es como una gran forma de simplemente jugar, divertirse. Y lo que después te va a quedar con esto es que te queda como los mejores, la puedes guardar, porque esto simplemente es para vos, ¿no? Es para calentar, para divertirte, explorar algunas ideas, poses que te resulten interesantes, sujetos que te parezcan interesantes, ¿no? Distintas poses, distintas temáticas. Puedes establecer como ciertos motivos por día, ¿no? En este caso yo simplemente estoy haciendo algunas poses así dinámicas que me resultaron interesantes. Por lo general saco o de Pinterest o algo así. Me gusta mucho más sacar de Pinterest que Google, porque hay como una cierta, ¿no? Como un cierto criterio estético de buscar como las cosas más interesantes a nivel visual y no solamente lo que es relevante a nivel de búsqueda, digamos. Acá me quedo medio larga esta cabeza. Sería como un peleador de Muay Thai. Entonces nuevamente, ¿no? Busco así como esta especie de la famosa línea de acción. Y muchos preguntan siempre en los cursos de anatomía o esas cosas como ¿dónde está la línea de acción? Y en realidad es una línea implícita, ¿no? Entonces todo se trata de buscar desde el abstracto, ¿no? Como decía, es más que lo que se parece, es capturar como cómo se está moviendo, cuál es la intención y la idea de esa pose acá. Lo he visto un poquito porque estoy medio corridín me quedo fuera del espacio del lienzo, ¿no? Entonces ahí simplemente estoy estableciendo movimiento, direcciones, proporción, que es muy importante, ¿sí? Y después puedo utilizar algunos elementos así de la vestimenta como para encontrar algunas ideas así de la tridimensión, ¿no? Y después, una vez que tengo eso, generalmente lo que hago es que agarro después la misma goma de Photoshop y lo reduzco esto. Podría hacerle otra capa arriba, pero me acostumbré a que directamente lo borro así y ahí entro y refino un poco estas cuestiones anatómicas, ¿no? En este caso estoy usando un pincel muy sencillo, así prácticamente es casi como el redondo, simplemente un poco más estirado, con un poco de variación de flujo y opacidad en base a la presión. Entonces me da como una cierta línea así como muy suave, pero si quisiera una línea como un poco más definida y que pudiese modular, tengo otros pinceles que me permiten hacer eso, pero en este momento no voy a enroscarme tanto en lo que sería, ¿no? la calidad de la línea. Tengo que simplemente reforzar un poco más el peso en las líneas externas. En caso acá, esto me parece lo voy a estirar un poquito más. Tenemos acá el gemelo, el talón acá. Nuevamente, como decía, el uso de esto, ¿no? de la ropa como una forma de entender la perspectiva y el escorzo de ciertas poses. Y eso acá, por ejemplo, ¿no? Acá me di cuenta que me faltaba un poquito de esa proporción respecto a la pierna, pero muchas veces lo que conviene es generalmente no apartarse demasiado del gesto, pues siempre que empecemos a añadir detalles y a complejizar un poco la estructura de nuestro dibujo, lo que va a pasar es que se va a volver como un poco más rígido y va a perder un poco de ese dinamismo y esa expresividad. Entonces, a veces está, digamos, en el criterio artístico, ¿no? Jugarse un poco a ver dónde conviene seguir ese primer impulso que hemos tenido a nivel de gesto y de expresión, y después a dónde conviene hacer correcciones y ir ahí enderezando el curso. Y como decía, esto simplemente no estoy haciendo ni un estudio anatómico súper riguroso, ni tampoco un dibujo a nivel de calidad de línea, simplemente es empezar a mover un poco la mano y entrar en esta dinámica que nos va a condicionar y a ponernos, ¿no? en marcha después para la sesión, que un poco la idea es que cuando después empecemos a trabajar o en alguna pintura o en alguna ilustración más definida, que si estamos ya en esta dinámica, que no perdamos la dinámica así que hemos logrado de este estudio así rápido y como este ritmo así corto y como bien activo y expresivo, que
entremos a la jornada de trabajo así y que digamos, no hagamos una pausa y perdamos esa dinámica, sino que como si fuese un entrenamiento o un calentamiento atlético. Me zarpé ahí. Que uno no calienta para después poder hacer la práctica con ese mismo nivel de soltura o incluso capaz un poco más intenso. Entonces, si estoy pudiendo resolver esto en algunos minutos, muy sencillamente, sin hacerme demasiado problema, poder plantear, capaz que si tengo que plantear una figura o algo así, poder hacerlo con esta misma soltura y con esta misma energía, y después sí, tomarme todo el tiempo que necesite para hacer el detalle y hacer todo el trabajo de línea un poco más riguroso. Acá nuevamente voy a usar estas cintas que tienen así del Muay Thai. Perdón si hay algún experto en artes marciales que sepa exactamente el nombre de estas. Así que bueno, acá vemos, ¿no?, la línea alba. O la línea alba es la de afuera, no me acuerdo, creo que no me acuerdo. Pero básicamente la división de los abdominales. Y acá podemos ver que se ve buenísimo, ¿no? Cómo envuelve acá el músculo dorsal con el serrato acá. Y entra ahí los oblicuos. Así que bueno, nuevamente no es no es para enseñar anatomía esto, sino simplemente para mostrarle algunas cosas que estoy pensando a medida que voy haciendo estos dibujos. Ahí vamos a corregir eso un poco. Ahí va. Ahora sí. Una canchita. También usar todas las posibilidades que nos dé el vestuario y la indumentaria de nuestro personaje para generar movimiento. En este caso tienen como estas vinchas también del Muay Thai muy tradicionales. Y vamos a ver si podemos hacerle muy sencillamente una caripela. Acá está haciendo como cara de... Oh. Cara de partir de la crisma. Frase muy viejo, ¿no? Pero bueno, así vale el pelo así. Esta tensión en el cuello, sí. Respecto a la referencia, capaz que me quedó un poco larguín el cuello ese. Pero bueno, sería la idea, por ejemplo. Entonces, en este caso, ven, la cabeza capaz que no es la más refinada, digamos. Si quisiera, podría entrar acá. Y acá sí, nuevamente, haría ahí. Y seguiría puliendo esto. Capaz que hago zoom. Trataría de no hacer mucho zoom, como para no enroscarme demasiado en esto, porque después queda como a veces sobre detallado, ¿no? Y un poco fuera del esquema de lo que es el resto del dibujo. Pero acá justo me gustó esta expresión que tiene el personaje. Así con el labio este, ¿sí? El auricular bien marcado y la pera hacia adentro. Así que bueno, nada, quería compartir un poco esta dinámica con ustedes, charlar un poco. Cualquier duda, cualquier pregunta que pueden llegar a tener es bienvenida. Sean libres de comentar, escribir un mensajito. Me pueden buscar como Nacho Corva o Ignacio Corva. Y vamos a ir conversando un poco, cualquier duda que tengan. Y nada, simplemente eso, acercarme un poco a ustedes, un poco de lo que yo hago, cómo es mi rutina y eso. Y espero que haya sido de su agrado. Siguen dibujando, siguen trabajando y siempre a meterle pilas y seguir practicando un poco más. Nos vemos, saludos.